El doctor decía, sean todos bienvenidos. Nuestra primera conferencia está a cargo de la doctora Ana Celia Díaz de Uriarte. Ella es ginecóloga graduada de la Universidad de El Salvador con especialidad médica en ginecología y obstetricia en el Hospital 1 de Mayo de Lis. Tiene una especialidad médica en medicina perinatal del Instituto Nacional de Perinatología de México y especialista en medicina fetal y genética perinatal con diplomado y curso de posgrado en bioética médica en el Instituto Politécnico Nacional de México, graduada con mención de honor y primer lugar del trabajo de investigación en dicha especialidad. Ella tiene diplomados en educación universitaria en posgrado, en gestión de la investigación, y se desempeña como médico perinatólogo desde 1997 hasta la fecha. Ha sido por muchos años coordinadora de programas de médico residente de perinatología, exdecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Alberto Masferrer, fundadora de la sección centroamericana del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y actualmente es la subdirectora del Hospital de Maternidad 1 de Mayo. La doctora Ana Celia de Uriarte va a compartir con nosotros el tema de control prenatal, enfoque de riesgos. Así que, bienvenida, doctora. Gracias. Tengan todos y todos muy buenos días. Agradezco a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de nuestro país y al Colegio Médico por la invitación que me hacen. Y realmente también me siento muy contenta de ver caras jóvenes, ¿verdad? Gente que cuando asiste temprano a este tipo de actividad en día sábado, pues no demuestra más que el interés que tiene, y eso lo felicito. Quiero compartir uno de los temas que siempre me ha apasionado, y desde que estábamos en la formación de mi área en perinatología lo discutíamos mucho con mi profesora, que era el control prenatal con enfoque de riesgo, sobre todo porque la palabra riesgo siempre puede llevar a dos situaciones. Una, a lo que se llama una discriminación positiva, y es que si el enfoque de riesgo es utilizado socialmente, el paciente llega demandando un servicio porque se dice de riesgo, ¿verdad? Y genera un tipo de situaciones un poquito tirantes a veces entre las otras pacientes porque demanda esa condición de riesgo. Y luego el otro elemento importante que se discutía y hablábamos mucho era de si era leve, moderado, severo, y siempre decíamos, bueno, ¿tiene o no tiene riesgo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente cuando veamos la naturaleza del embarazo, siempre parece un camino tortuoso como el camino que aparece en la diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos a desarrollar? Bueno, me he planteado 6 objetivos principales. 1, un marco referencial de la atención obstétrica. 2, definiciones de riesgo y factores de riesgo, algunas definiciones importantes para nosotros. Elaboración de los esquemas predictivos, que es hacer una hoja de riesgo, actuando con enfoque de riesgo, que son algunos puntos específicos que quiero poner de ejemplo. ¿Cuál es el objetivo final de actuar con enfoque de riesgo? Y algunas conclusiones que ustedes también me van a ayudar a terminar o a cerrar la ponencia. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco de referencia? Sabemos que la atención obstétrica tiene una alta priorización en la atención de salud en este y en todos los países del mundo, porque la atención prenatal, siendo un hecho reproductivo tan importante, se sitúa entre las 6 primeras causas de consulta en las entidades prestadoras de salud. No hay sistema de salud donde el aspecto de las situaciones reproductivas no tengan un espacio de importancia. Y tiene magnitud además porque las consultas van aunadas a las características de la atención de una mujer y a la atención de un neonato. Tiene trascendencia porque la atención
a la salud materna y sobre todo si se ve afectado y tiene daños, esta va a tener profundas repercusiones en el bienestar perinatal y en la supervivencia infantil y en el entorno familiar. Ambos, trascendencia y magnitud, sabemos que van de la mano para convertirse en una situación que merece una atención especial en salud pública. Y el otro elemento importante es cómo consideramos a las mujeres embarazadas. Hasta por derechos humanos, la mujer y el niño están en una condición de vulnerabilidad social. Y eso ya lo vuelve además una situación que se complica en el entendido que la mujer sufre cambios durante toda la gestación con los riesgos propios de cada trimestre. O sea, no podemos decir que una mujer empieza con riesgo 0 y termina con riesgo 0. Estas situaciones creo yo que son el entorno importante que siempre debemos pensar. Y cada vez más la experiencia que ustedes van teniendo con la atención de la embarazada, en ocasiones va siendo menos porque estamos viendo que nuestros modelos de atención están siendo prácticamente dirigidos a que el especialista la vea, pero ustedes, si tienen interés en esta rama, siempre piensen en eso. La atención de la embarazada es una condición especial de vulnerabilidad, ¿verdad? La siguiente. ¿Qué otro elemento es importante? La mortalidad materna e infantil son indicadores de país. Y aquí siempre lo decimos nosotros con respecto a las otras especialidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mortalidad materna es un indicador de desarrollo. Los objetivos del milenio lo plantearon y hoy los objetivos de sostenibilidad también lo plantean, tratar de bajar la mortalidad materna hasta un 35 por 100.000 nacidos vivos. La mortalidad materna también es una condición de hecho para ser investigada. Toda muerte materna puede proceder, de hecho, la fiscalización, el aparato público para hacer una investigación, pero esto no hay que tenerle miedo, sino que al contrario, lo que hay que ver es el grado de responsabilidad que tenemos en la atención de las mujeres. También cada vez va un entorno legal que cobra mayor fuerza y cuya primera pregunta que le hacen cuando llegan a revisar estos casos es: ¿recibió la atención adecuada? ¿La vio el personal idóneo? Y la atendieron en el lugar que era de acuerdo a su condición de riesgo. Estas son las tres preguntas: ¿quién la vio? ¿Cómo la vieron? ¿Dónde la atendieron? Y si se le dio todas las atenciones debidas. Y actualmente, ¿verdad?, hay una tendencia a lo que se llama el parto humanizado, que creo que es una corriente muy buena porque el parto es un evento natural y fisiológico, pero la contraparte es la violencia obstétrica. O sea, el parto humanizado es el nombre, pero detrás de eso va el entorno de lo que se denomina violencia obstétrica y que ya es un elemento que está siendo muy difundido en los foros. Eso también nos obliga a que seamos sumamente cuidadosos y sumamente muy detallistas en todos los elementos con los que vamos a abordar a nuestra paciente embarazada. Si este es el marco de referencia, pues vemos la responsabilidad que todos tendremos, la siguiente, que todos tendremos cuando atendemos este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Si ya vemos ese marco de referencia, hoy nos vamos a las definiciones. Las dos definiciones importantes con el enfoque de riesgo es siempre riesgo y factor de riesgo. Riesgo es la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de sufrir un daño, y los factores de riesgo son todas aquellas características cuya presencia aumenta la probabilidad de sufrir un daño. Yo siempre les hago una analogía. En este país hay una extrema violencia social. ¿Quiénes tienen más riesgo, por ejemplo, de ser sujetos a esa violencia? El género. ¿Qué género? ¿Mujeres u hombres? En realidad es la proporción
casi va de 4-1 el hombre con respecto a la mujer. Entonces hay un factor de riesgo, ¿verdad? Ustedes viajan en autobús o en microbús, nunca se han puesto a pensar dónde hay mayor factor de riesgo. Cuando ustedes piensan de esta manera y a través del entorno de la atención médica, ustedes siempre pregúntense, ¿existe alguna probabilidad, algún evento que pueda conducir a que un individuo o un grupo de individuos sufra un daño? Para poderlo hacer hay que conocer al paciente, a la mujer embarazada, a su entorno y todos aquellos elementos que la rodean. La siguiente, por favor. ¿Qué es el otro elemento importante que debemos de tomar en cuenta? Que es la definición del control prenatal. Y fíjense que esta definición es de las que más me ha gustado, porque dice que es un conjunto de intervenciones de alta calidad. Y la alta calidad no siempre está asociada a la tecnología. La alta calidad está asociada a las características que cada uno de ustedes tiene para lograr sacar la mejor información, hacer un excelente diagnóstico, hacer un pronóstico y una buena atención de la paciente. Este se realiza durante el embarazo y tiene como propósito identificar tempranamente o modificar estos factores de riesgo. Aquí hay otro chip que hay que cambiar. Me llega una paciente embarazada, ¿es solo pesarla, tallarla, tomarle la tensión arterial y medirle la altura uterina? No, ¿verdad? Aquí lo que nosotros tenemos que tratar siempre de investigar es identificar factores de riesgo. Para eso está el control prenatal. Si el evento del embarazo, si lo vemos como tal y en las mejores condiciones, la evolución de un embarazo puede ir natural y normalmente. Pero la calidad y la búsqueda de estos factores de riesgo son los que nos van a hacer que ese control sea de calidad. Y cuando sea posible, estos factores de riesgo los podemos modificar, identificar, tratar para reducir los daños o los resultados que no deseamos en madre, en feto o recién nacido. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo primero que debemos de hacernos la pregunta de qué mueren nuestras mujeres. Mueren por sepsis, mueren por hemorragia, mueren por hipertensión arterial asociada a la gestación. ¿Por qué mueren nuestros niños? Por prematurez. ¿Podemos incidir en cada uno de estos eventos, sí o no? Esos son los factores de riesgo. Uno nunca debe de perder de vista cuáles son los condicionantes de la salud pública de nuestras mujeres para ir a buscar esos problemas. Porque es probable que en Inglaterra no se me mueran de preeclampsia, podrá ser otra cosa, pero que cuando nos sentamos aquí en El Salvador, ¿cómo, de qué se nos mueren y cuáles son los grandes problemas que tenemos de mortalidad materna y perinatal? La consulta prenatal en sí, si ya lo vemos con este enfoque de riesgo, siempre se ha hecho esta pregunta: ¿quién la debe de brindar? El médico especialista, el médico general, una enfermera, una licenciada materno-infantil. ¿Quién? En realidad, bajo el concepto de enfoque de riesgo, cuya finalidad inicial es hacer más eficiente un sistema de salud, porque si yo no voy a tener 50 ginecólogos para atender toda mi población y solo tengo 10, voy a querer que otra gente me ayude a hacer un verdadero tamizaje de estas pacientes para que al ginecólogo le llegue a aquellas que realmente tienen problemas. Estaríamos todos, y esta es una de las cosas que en nuestra especialidad a veces ha sido también como vista o yo le llamo menospreciada. Si es que un embarazo normal cualquiera lo puede ver, dice. En realidad no es que cualquiera lo pueda ver, lo tiene que ver gente de diferentes especialidades que esté lo suficientemente entrenada para poder hacer un control de calidad.
En nuestro país se ha incrementado la atención por especialistas, una tendencia a nivel latinoamericano, aunque revisando todos los estudios que son observacionales, hay poca evidencia de la eficacia clínica de esta oferta de servicio. Obviamente en nuestro país tenemos un perfil educativo, un perfil de atención diferente, porque cuando nos vienen de Inglaterra o nos vienen de España, nos hablan de las enfermeras obstétricas y que un parto es atendido por una enfermera, ¿verdad? Y nadie dice nada, y que el especialista está solo para aquellos casos que realmente lo ameritan. Lo que pasa es que son esquemas de atención que están claramente definidos y la gente, tanto el profesional de salud como las pacientes, están muy bien informadas y están muy bien educadas en ese sistema. Se ha explorado poco sobre la percepción de las pacientes sobre su cuidado y sobre el cuidado que es ofrecido por este personal. Cuando uno en su clínica privada o en los entornos le llegan pacientes que radican en otro país, Canadá, Europa, lo primero que le vienen a decir a uno es que no se sienten bien atendidas porque en otros lados nunca la vio el médico, sino la enfermera obstétrica, o que el niño, el seguimiento se lo dio la enfermera pediátrica, porque como van con el entorno cultural que nosotros tenemos de la atención por especialista, ellas, aunque tengan un buen resultado, tienen una percepción diferente. Eso es cultural y hay que aceptarlo. Sin embargo, la tendencia local se basó también en que, en base a los números o con base a los números tan altos de mortalidad, teníamos que hacer algo para mejorar la atención. También no se nos debe de olvidar que cuando empiezan a bajar los números, también muchos eventos ocurren aún en los centros de tercer nivel, ¿verdad? Entonces, es una autorreflexión. No estamos mal, no estamos bien, pero quizás lo más importante es que cada uno asuma que cuando en sus manos se encuentra una mujer embarazada, es una responsabilidad profesional y social muy grande que tenemos. La siguiente. ¿Cuáles son la elaboración de los esquemas predictivos? Los programas tienen su origen en modelos europeos del principio del siglo XX. Hay una película muy interesante que se llama La partera, es una película alemana. Resulta que mucho de ese entorno de la época, finales del 19, principios 20, los europeos sí tenían muy claro qué atendía la partera y la partera tenía las indicaciones precisas de llamar cuando había la posibilidad de que un parto se complicara. Entonces ese concepto de riesgo, ¿verdad?, ya lo aplicaban empíricamente, basándose sobre todo en presentaciones, en complicaciones del parto anterior, y muchas veces era el mismo médico el que podía delegar esa función a la partera. Con el avance de las nuevas tecnologías y nuevos conocimientos se han venido añadiendo nuevas técnicas en el cuidado prenatal. Yo creo que hace 30 años nadie pedía un ultrasonido, ¿verdad? Realmente nadie. Ahora, dentro de nuestras tendencias en el seguimiento, por lo menos en algunos esquemas se sugiere la ultra de las 11-14 semanas para detectar anormalidades cromosómicas y el ultrasonido de 18-22 semanas para la detección morfológica. Entonces, ya nueva tecnología se está utilizando y se incorpora en el seguimiento del embarazo. La siguiente pregunta, que todavía en términos de evidencia no tiene respuesta, es el hecho de cada cuánto la debo de ver, cuántos controles debe de tener y cuál es el contenido de cada control. ¿A qué hemos llegado a esto? Bueno, veníamos de 6 controles, después de 5, OMS dice que por arriba de 4 controles puede considerarse bueno, número. El intervalo tendría que ser
de acuerdo al número prescrito y de acuerdo también a los esquemas y a los lineamientos locales que tenemos, porque tenemos guías de seguimiento. Generalmente, si usted solo va a tener 4, es obvio que usted va a querer un control al finalizar o en el primer trimestre, porque la inscripción temprana sí se ha visto que tiene un efecto beneficioso, otro alrededor de las 18 o 20 semanas y el otro alrededor de las 28 y el otro alrededor ya de 34, 36 semanas. Esos tiempos los decide cada lugar de acuerdo a sus estudios epidemiológicos. Y en esto no hay nada escrito, siempre tienen que ser críticos con lo que leen, porque va a depender de los esquemas y de los lineamientos. España los tiene cada 6 semanas, cada 7 semanas. Un control por NURSE, otro lo lleva el médico y los otros lo lleva la enfermera, y solo si la atención del parto ofrece algún problema la atiende el médico. O sea, ven, son esquemas que varían. Aquí nosotros ya tenemos lineamientos claros sobre lo que debe de llevar. ¿Cuál es el contenido que tiene? ¿Qué debe de llevar? Nosotros, la siguiente, cuando hablamos de esquemas predictivos, es porque cuando usted hace una hoja de control, lo que hacen los grandes estudios es que les dice, vaya, aquí están las diabéticas. Así fueron los estudios de todos los famosos diabetólogos y hasta de la famosa doctora Priscilla White, ¿verdad? Lo que ella dijo fue, agarró la cohorte de todas las diabéticas y veo cómo le fue. Y empezó a decir, es que las que tenían problema renal, mire, estas les iba mal y los niños nacían antes. A las que tenían problema cardiovascular, este era el comportamiento. Así es como salen los modelos predictivos, para ver en base a esas cohortes cómo les va. Y viene 2 modelos que nosotros en los sistemas nacionales de salud se empezaron a trabajar. Uno es la famosa hoja de la historia perinatal del CLAP, y nosotros en Seguro Social por mucho tiempo tuvimos esta hoja, que aquí eran los factores de riesgo, y lo que decía básicamente era, si tiene alguno de estos, derive. Entonces quiere decir que la hoja, ¿para qué fue hecha? Para hacer eficiente un sistema, pero no para el enfoque de la atención. ¿Me explico? O sea, no sé si me doy a entender. Una cosa es que yo diga, es que cuando yo le aplico el esquema me ayuda a derivar, pero si no estoy consciente de lo que estoy escribiendo, tampoco busco más de lo que corresponde. Y los esquemas del CLAP, por ejemplo, vamos a ver con algunas patologías específicas que no están incorporadas. Y si usted me dice, entre preguntar si la mujer tuvo o no tuberculosis, cuando un perfil epidemiológico, si bien es cierto, son enfermedades emergentes, pero no tiene la magnitud, no le preguntamos, por ejemplo, por patologías cuya determinante es importante para mortalidad. Entonces, ¿para qué nos sirve esta hoja? Llenamos los cuadritos de amarillo y la pregunta. Entonces viene y se empiezan a generar hojas filtro. Y ustedes cuando trabajan en el ministerio llenan un montón de hojas filtro. Pero la hoja filtro en realidad, ¿qué hacen con ella? Sí, derivan, ok, derivan. Pero el que la recibe realmente interpreta por qué la mandan. Llega, es que al fondo de lo que quiero llegar es a ese compromiso que debemos de tener, de que cuando la derivan, el que la deriva no está derivando tampoco una responsabilidad, es parte inicial del problema del paciente. Y cuanto ustedes sean más concienzudos en buscar esa información, más van a ayudar al cual ha derivado, ¿verdad? Entonces, todos estos modelos predictivos tienen esa función única y exclusivamente. La mayoría de ellos, su función es eminentemente derivar de una manera adecuada. Será nosotros el que le agreguemos todos aquellos elementos adicionales que son de importancia para el manejo integral de nuestra paciente. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que esa atención sea de calidad, sea precoz
tenga una periodicidad, tenga una completa cobertura y sea oportuno. Por ejemplo, ¿cuántos espacios tiene el control prenatal de una historia clínica perinatal? Y si yo ya la tengo en tercer nivel y es diabética, fácil, yo ocupo hasta 2 hojas, porque va a depender la periodicidad de las características. Y si ya está en tercer nivel, la hoja ¿para qué me sirve? ¿Lo ocupo para riesgo o lo ocupo? No, allí el enfoque es diferente. La hoja me está permitiendo trabajar con elementos estadísticos, pero no me exime que en un tercer nivel yo no le haga una historia completa a mi paciente para determinar otros factores de riesgo. La siguiente. Bueno, todas estas herramientas que ya hablamos se basan en estudios observacionales y epidemiológicos que tienden a demostrar que aquellas mujeres que reciben los cuidados prenatales tienen más baja mortalidad y morbilidad. Y obviamente hay modelos que tienden a demostrar asociaciones fuertes entre la condición de riesgo y los resultados materno-perinatales, saber cómo le va a una diabética, saber cómo le va a una cardiópata. La siguiente, eso es bien importante. Entonces, cuando trabajamos con enfoque de riesgo, lo más importante será siempre el levantamiento de una historia clínica, donde incluyan las generales de la paciente. Nunca, y eso sí es una recomendación, sobre todo ustedes que son jóvenes, nunca se sientan mal que alguien les diga que parece historia de semiología. No pierdan el buen hábito de hacer una buena historia, porque solo el que hace una buena historia orientará mejor su diagnóstico, valorará bien, y de veras les comento que el que 70%, 60% de un buen diagnóstico lo hace la historia, eso será y ha sido siempre una verdad. Es importante el nivel de consanguinidad, cosa que no lo contemplamos y en nuestro medio es importante, ¿verdad? Porque hay incesto y sobre todo por el lado de violencia, y en otras ocasiones porque hasta el nivel de tercer grado de consanguinidad pues siempre hay algunos elementos importantes que tienen que ver con aspectos heredofamiliares. Es importante siempre detallar todos los patológicos de la paciente, antecedentes obstétricos y la descripción del embarazo, seguida siempre de su exploración física complementaria. Y cuando ustedes hacen esto, yo siempre les digo, anden con un marcador, y si quieren no lo escriban, pero marquen cuáles son aquellos elementos en la historia que ustedes encuentran que son de riesgo. Eso no, ya ahí ustedes van a tener un parámetro. No necesitan una hoja descriptiva que les permita, ustedes son capaces de levantar el riesgo de la paciente. No hay que automatizarse con las hojas, que ese es el riesgo de las hojas, ¿verdad? Cuando ya tenemos el riesgo, obviamente ustedes dicen, esta paciente yo le voy a recomendar elementos adicionales para que el resultado sea adecuado, y entonces me permite desarrollar actividades o escribir actividades promotoras de salud. Y por el otro lado, la realización de intervenciones médico-sociales. ¿Cuántas veces en el ministerio se tiene que informar? Mire, esta paciente no sigue indicaciones, está en un área de riesgo, se me ha escapado del hospital, porque se escapan de los hospitales. Entonces, quiere decir que cuando ustedes empiezan a hacer toda esa evaluación, son capaces también de generar otro tipo de intervenciones en el cuidado integral de la mujer. La siguiente. Pero, ¿qué debemos de tener? Conocimientos técnicos. Hay que repasar la obstetricia de Williams. Los que están jovencitos, los de las especialidades tienen que ir en el nivel ascendente de complejidad, ¿verdad? Siempre revisar calidad de control prenatal, patologías. Hoy que andan con sus teléfonos inteligentes, hoy ya no es un problema. Hoy ya, antes porque uno cargaba libros, ahora cualquier cosa ustedes pueden tener acceso a redes que les permite una revisión rápida de las cosas, aunque no exime que lean, ¿verdad?
conocimiento de las guías de la atención, porque de alguna manera estamos regulados, pero sobre todo voluntad, planificar y hacer un ordenamiento mental. Ordénense mentalmente en la elaboración de la historia clínica de su paciente. Involucrarse, compromiso, discrecionalidad, ética, relación empática y sobre todo evaluación de resultados. Interésense por saber cómo le fue a la paciente que ustedes le llevaron el control prenatal. Interésense por preguntar en un hospital cómo está la paciente que ustedes derivaron. Solo así van a ser capaces también de autoevaluar la calidad de atención que ustedes han ofrecido. La siguiente. Cuando hablamos ya actuar con enfoque de riesgo, yo siempre hago esta en forma rápida. Biológicos, obstétricos y psicosociales. Y los biológicos son en realidad los generales de la paciente, los patológicos, los obstétricos que ya tienen mucho que ver con lo que ya hemos estudiado, de que si tiene parto pretérmino y todo lo demás, y los psicosociales. La siguiente. Biológicos, la edad. No es lo mismo tener un bebé a los 33 años que se presenta la anomalía de 3.2 por 1000 nacidos vivos, a que yo tenga 41 años y esa se presenta 20 por 1000 nacidos vivos. ¿El riesgo es para la madre o para el niño? Para el niño, ¿verdad? Porque muchas personas la edad la cargan hacia la madre, pero en realidad la madre tendrá un efecto la edad si solo si tiene una enfermedad patológica que evolucione con la edad, ¿verdad? Pero los conceptos y los mitos urbanos de que las mujeres de más edad todas les va a ir mal, no es cierto. En realidad la edad se relaciona más con los resultados del producto de la concepción. La adolescencia menor de 19 años tienen mayor cantidad de anomalías multifactoriales, gastroquisis, labio y paladar hendido. La estatura, sabemos que tiene mayor chance de terminar en un elemento obstétrico cesárea. Los índices de masa corporal, ¿verdad? Los menores de 19 y los mayores de 30. La isoinmunización RH, que afortunadamente, por lo menos en seguridad social, cada vez la vemos menos. Tenemos hidrops de otra naturaleza, ¿verdad? No inmunes, pero la isoinmunización, pues sí fue un factor en un momento dado que impactaba, sobre todo cuando no contábamos con la dosis de gamma-globulina. La consanguinidad, que es lo que les mencionaba, las uniones progenitor-descendiente, que es padre-hijo o hermanos, tienen el riesgo elevado porque el 50% de sus genes son similares. Entonces los chances de que uno herede el gen recesivo, el gen que lleva la mala información y lo comparta con su pareja, pues es muy alto. La siguiente. Los antecedentes médicos es un elemento que sí quiero recalcar, es importante si tuviésemos la opción de hacer preconcepcional, porque en la preconcepcional podemos asesorar a la pareja, si el momento es el más apropiado, podemos estudiar la enfermedad, podemos situar a la mujer en la mejor condición para embarazarse. El detalle es que muy frecuentemente nos llega y hay que batallar con la enfermedad. Ya no llegan diciendo que están embarazadas, ¿verdad? Pero si ustedes tienen opción de tener en sus manos pacientes que igual obstétricamente le pueden hacer una historia y les detectan cualquier detalle, no dejen de pensar en la posibilidad y en la oportunidad de dar una asesoría preconcepcional. Por lo menos insistir en que la evalúe su médico tratante para ver si está en mejores condiciones de embarazarse o de ofrecer un método de planificación adecuado. La siguiente. Si ya vemos todos estos antecedentes patológicos, he hecho énfasis en algunas patologías específicas. Por ejemplo, en el aspecto de las cardiopatías,
¿Cuál es la importancia de la clasificación? Como médicos generales o médicos que van a empezar en su área, yo les digo, miren, tengan ahí guardadito estas dos clasificaciones. Y recuerden, si yo tengo un defecto septal y una comunicación interauricular que no tiene una alteración funcional, miren, menor al 1%, tranquilizamos a la paciente y la derivamos. Pero ojo, tengo una hipertensión pulmonar o una cortación de la aorta o un síndrome de Marfan con compromiso aórtico, hasta un 50% de mortalidad. ¿Y esto quién me lo va a decir? Hay pacientes que ya conocen su patología, ustedes investiguen, ¿verdad? Lo que a ustedes les tiene que quedar más importante es, ¿de todas las cardiópatas todas se mueren? No, se mueren la que tiene mayor chance de mortalidad, y especialmente en nuestro medio es la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos enfoque de riesgo, esto a su vez nos ayuda a decir, ¿esta quién me la puede ver? Esta. Un ginecólogo obstetra, sí, pero esta no será mejor que me la vea un especialista perinatólogo, un materno fetal en conjunto. Ese es el pensamiento más importante con el que debemos de actuar. La siguiente. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes, sí, ¿y cuál? ¿La pregestacional o la gestacional? ¿O cómo? ¿Cuál? Entonces, lo primero que debemos conocer es que la diabetes per se, ¿verdad?, se considera que su riesgo es alto, pero la pregestacional y especialmente la diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino dependiente, siempre tendrá más riesgo, pero que es una paciente que tiene más afectación orgánica. Entonces, por ende, cualquier embarazo siempre puede conducir a un deterioro de sus funciones orgánicas. Pero, ¿cuáles son los riesgos maternos? 20% de que termine en cesárea, 4% de polidramios, 14.6% de hipertensión arterial, 4% de pielonefritis. Pero ¿y los riesgos fetales? Macrosomía, 18 a 40% de posibilidad. Y esta es una situación que va aunado en un buen control prenatal, cómo va su altura uterina, cómo va la ganancia de peso. Aquí sí es importante el ultrasonido, ¿verdad? Las nuevas tendencias es que percentil 70 para circunferencia abdominal, mejor da tratamiento. Percentil 70. Hipoglicemias, el niño puede presentar hipoglicemias, hiperbilirrubinemias y las malformaciones. Afortunadamente cada vez vemos menos síndromes de regresiones caudales, pero sí las hemos visto en pacientes con diabetes severa. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la enfermedad renal? Yo les digo, aquí hay dos formas, y esta es una cosa que a mí me ha gustado mucho para efecto de conocimiento rápido, de tenerlo a la mano y que ustedes rápidamente recuerden algunos datos específicos. La clasificación de la enfermedad renal depende, pues, cómo la trabajemos, cómo va. Hay unos que se ponen las definiciones de enfermedad renal van asociadas a las depuraciones de la creatinina y orina en 24 horas. Pero ¿cuántos de ustedes tienen eso? Pero ¿y qué tal si trabajamos en una forma rápida solo con los valores séricos? Bueno, se dice que la enfermedad renal leve puede tener 1.4 miligramos o menos, o hasta tenerla normal. Pero ¿qué es lo importante? Que no es que no la vamos a ver, pero esta generalmente cursa con buenos resultados obstétricos. El 50% sí puede empezar a tirar la proteinuria, que con un cómbur lo podemos estar haciendo, y el factor de riesgo se incrementa si además la paciente durante el primero o el segundo trimestre empieza a elevar presión. Pero si tuviésemos ya pacientes que tienen de 1.4 a 2.5 miligramos, el éxito obstétrico está entre un 75 y en el mejor de los casos 85. Pero sí ya puede empezar a asociarse a un deterioro de la función renal, de la tasa de filtración glomerular y proteinuria. Pero fíjense que ya el 55% de estas pacientes pueden conducir a un parto pretérmino y el 31% a una restricción del crecimiento.
Entonces, si ustedes no tienen una depuración, pero le mandan una creatinina sérica, acuérdense, esta paciente 55% de parto pretérmino, aparte del deterioro que puede tener, yo la mando, ¿sí? O si ustedes al azar le tomaron por alguna razón una creatinina y le encuentran este valor, refiéranlo. Si fue laboratoriazo, bueno, allá le van a estudiar, pero ustedes cumplieron porque se acordaron de la posibilidad de riesgo de esta paciente. Y si la enfermedad renal es severa, cosa que ya nos ha ocurrido, que llegan con creatininas séricas mayor de 2,5, del 73 al 75 pueden llegar a parto pretérmino, 57 a restricción y todas las altas tasas de complicaciones y mayor riesgo de hemodiálisis. Entonces, no necesitamos tener tanta cosa en la cabeza, pero sí ser muy puntuales y aprender a usar los conocimientos. ¿Sí? La siguiente. Enfermedad tiroidea y embarazo, el hiper y el hipo. Maternas, todo lo que puede dar, agudización de vómitos, falla congestiva si está en tormenta tiroidea, fetales, abortos, mortinatos, amenazas de parto pretérmino, bajo peso al nacer, el hipotiroidismo, alta incidencia de preeclampsia, abrupcio, anemia. Si yo tengo esto en mi cabeza y le pregunto a la paciente, no, yo mejor la mando porque yo sé que estos son los datos o los elementos que la paciente puede llegar a desarrollar. La levotiroxina como tratamiento pues no pasa la barrera placentaria, o sea, el tratamiento no es lo que me va a dar, mejor la tengo bien controlada. Pero en el caso del metimazole, que se hablaba de que podía producir aplasia cutis, cada vez más la evidencia muestra que solo hay 11 casos reportados y que tiene igual eficacia que el PTU. La siguiente. Hipertensión arterial crónica. ¿Qué pasa con las hipertensas? La preeclampsia con sobreagregada y falla renal aguda duplica el riesgo de abrupcio 2 veces. En el caso del alfa-metildopa, la mujer lo que puede ser alteraciones del sensorio, alerta, sensación de que le da mucho sueño, pero es bastante bien tolerada. Pero ¿qué pasa si esta mujer está con atenolol? Como medicamento antihipertensivo es bueno, pero disminuye el riesgo de hipertensión severa, pero 11.4% de los casos pueden, con 1.34 de riesgo atribuido, pueden tener restricción del crecimiento y pueden tener casos de hipospadia. A la mamá le va bien, pero no al niño. Si yo sé siempre cuando hago esto, cuál es la repercusión materna y qué es lo que me va a dar en el bebé, esa ya es una situación que tiene que ser analizada por el especialista. Lo que ustedes tienen que ver es identificar el riesgo, es lo que les pedimos, identifíquenlo. No tienen experticia en el cambio de medicamento, no lo hagan, pero refieran inmediatamente. O apóyense de un internista. La siguiente. El lupus, que era lo que les decía, miren, hipertensión arterial, 6.8, 6 veces más el riesgo atribuible de hacer hipertensión, 6.3 de la diabetes, 5.6 de la preeclampsia, 2.6 de la ruptura, pueden haber hasta un 75% de casos de recaídas y las complicaciones fetales también no son despreciables. Lupus eritematoso sistémico hay que tenerle miedo, ¿verdad? Siempre es una patología de mucho respeto y que tiene que ser remitida. La siguiente. Otras patologías, epilepsia. Siempre el problema es haya recaídas y necesidad de modificación de dosis, y la complicación fetal es que si no estamos acostumbrados a todo lo que se les está dando ahora, que gabapentina, que la motrigina, ¿verdad? Que toda la nueva familia y la paciente está con difenilidantoína o carbamazepina. Regla número 1, si está controlada no la toquen, mejor refieran, ¿verdad? Pero lo que sí debemos de tener en claro es que esta paciente debe tener un seguimiento especial por la complicación fetal de las malformaciones que siempre se pueden presentar. Neumopatías, sobre todo las asmáticas, 25% de probabilidad de recaídas y podemos tener restricción y mortinato. El falciformismo, que lo vemos mucho más frecuente, las talasemias no tienen un impacto importante, pero
El problema del falciformismo son las crisis hemolíticas que pueden conducir a ictericia grave, a insuficiencia renal y por ende a mortinato. Cuidado, hay que preguntar. Oriente tiene mucha gente que tiene el rasgo falciforme. En anemia, solo la anemia, el riesgo 2 veces más de parto pretérmino y para la fetal, riesgo 3 veces más de restricción. A la anemia hay que tratarla. Y cuanto mejor vaya la paciente con la hemoglobina a su parto, menos chance de hemoderivados puede ser que en un momento dado necesite. La siguiente. Las otras patologías, ¿verdad? Que ya, si enfermedad tromboembólica, por supuesto la oncológica, cáncer y embarazo, enfermedad gastrointestinal, trastornos de salud mental, todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta. La descripción de la enfermedad debe acompañarse de datos adicionales que conlleve establecer el grado de la enfermedad, medicación y el efecto que el embarazo tenga sobre la enfermedad y sobre el feto y placenta. Eso siempre grábense, siempre pregúntense cuánto la enfermedad afecta el embarazo o cuánto el embarazo afecta a la enfermedad. La siguiente. Las enfermedades infecciosas, que ya pues ustedes tienen toda esta lista que se preguntan, algunas están en el club. Ahora el evento del Zika, ¿verdad? Que está teniendo la punta del iceberg. La siguiente, por favor. Los antecedentes obstétricos reproductivos, todos los que ya conocemos, antecedentes menstruales, fertilidad, cribado de patología cervical, su citología, anomalías uterinas, las cirugías obstétricas previas, la multiparidad, la muerte perinatal previa. La siguiente, por favor. Todos esos elementos los tenemos que siempre tener en cuenta. ¿Cómo le fue en el embarazo anterior? Bajo peso, prematuro, múltiple, si hubo enfermedad gestacional del trofoblasto, si tuvo preeclampsia, si tienen hijos con enfermedades genéticas, portadoras de alteraciones cromosómicas, monogénicas o multifactoriales, la planificación familiar, prácticas sexuales de riesgo, que son cosas que son mucho más difíciles de preguntar porque tienen ustedes que tener buena empatía con la paciente para abordar temas de sexualidad porque se pueden ser malinterpretados. Sin embargo, en ocasiones, pues, con mucho arte, ustedes pueden obtener informaciones sumamente completas de esto si ustedes consideran que la paciente dentro de su primera historia puede estar asociada a estas prácticas sexuales de riesgo. La siguiente. Los psicosociales, ¿verdad? El tipo de convivencia con la pareja. Por eso es que la pregunta en el club dice, casada, soltera, acompañada. Y después dice, vive sola, ¿verdad? Porque son dos condiciones diferentes. Yo puedo estar casada y sin embargo mi embarazo lo estoy pasando sola. Entonces no es por gusto, es porque se considera que la mujer sola tiene mayor riesgo y mayor vulnerabilidad en llevar la gestación. El tipo de trabajo, la carga laboral, duración de la jornada, el estrés, las adicciones, ¿verdad? El tabaco, el alcohol, las drogas ilícitas. Esta es otra conducta. La cocaína tiene un efecto sumamente dañino en el feto y es la única droga que cuando el padre la consume también puede tener un efecto en el bebé, ¿verdad? Y el otro elemento, accesibilidad a los servicios de salud. El ministerio trabaja con un plan de parto, con la idea precisamente de conocer este entorno. La siguiente, los hábitos nutricionales, el ejercicio, deportes, costumbres, uso de saunas, el calor es deleterio para un embarazo temprano. La presencia de mascotas en el hogar es simplemente para dar recomendaciones sobre el manejo, ¿verdad? Porque la causa más importante de transmisión de toxoplasma, que es lo que la gente asocia más en nuestro medio, es contaminación y no necesariamente los pobres perritos y gatitos, ¿verdad? La siguiente, el examen físico, todo lo que debe de llevar, sus generales, el examen físico topográfico, no nos exime el hecho de ser ginecólogos o que nos guste el área. Tenemos una paciente que debemos evaluar en su totalidad. La siguiente, los laboratoriales ya están establecidos, todos los que se tienen que tomar, su hemograma, su tipeo,
la glucosa, sus exámenes generales de heces y orina, importante la toma de citología y obviamente ya de acuerdo a los hallazgos que ustedes tienen, así irán enfocando las baterías de estudio. La siguiente. ¿Cuál es el objetivo entonces final del enfoque de riesgo? La búsqueda. Aquí hagámonos investigadores, les digo. Seamos muy cuidadosos en el levantamiento de la historia clínica. Observemos a nuestras pacientes, mírenles el cuello, mírenle las piernas si no hay líbedos reticulares, mírenle cualquier otra cosa, veámoslos con ojos de médico, de observadores de la época antigua, que era uno de los elementos importantes. Desde que usted vea que entre una paciente, véala con ojos de médico, de investigador. Eso quiero que se le grabe porque les aseguro que les va a ayudar enormemente a poder abordar esta paciente y ir conociendo el entorno. De esto puede tener dos ramas, con riesgo y se va a la referencia y trabajo equipo multidisciplinario. Sin riesgo, recomendaciones y reforzamiento de prácticas saludables. La siguiente. Entonces, el objetivo final es, ustedes van a decir, bueno, yo la estoy viendo, ¿tiene o no tiene riesgo? Tiene. Entonces, ¿quién deberá ofrecer el control prenatal? ¿Dónde lo deberá recibir? ¿Con qué frecuencia tiene que ser evaluada? Modificación del tratamiento si fuese necesario. El momento del parto, ¿se antela o no? El lugar del parto, la vía del parto, prever las complicaciones y el seguimiento posparto. Siempre háganse estas preguntas, porque de esa manera ustedes solitos se van a ir contestando. Hasta tienen sus médicos a veces preferidos. Ah, no, dicen cuando están allá en Usulután, esta se la voy a mandar a maternidad, ¿verdad? Esta se la voy a mandar a alguien que yo vi que le fue bien este caso. Sí, para eso sirve estos enfoques. Entonces, en conclusiones, el enfoque de riesgo debe ser visto más allá de una estrategia de atención por niveles. El embarazo, señores, es cambiante anatómica, fisiológica y emocionalmente. En cada visita debemos preguntarnos si hay presencia de factores de riesgo no advertidos o que se están presentando por primera vez. Ningún modelo sustituye una historia clínica elaborada concienzudamente. Ninguno, no existe ningún modelo, porque los pacientes no nos movemos por moda, cada uno tendrá nuestras propias características. La siguiente, creo que con eso termino, la bibliografía, la siguiente, y solo pues recordarles, ¿verdad? Y para los que les gusta leer, 3 personajes interesantes. La Mumtaz Mahal se murió en el 14º parto, la favorita, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado ya con el 7º o 8º parto? Isabel de Portugal fue considerada la mujer más hermosa de esa época, la esposa de Carlos V, el emperador de España y primero de Alemania. Ya le habían anticipado que había tenido 2 partos prematuros, uno casi de 20 semanas, y ya le habían dicho que se podía morir porque tuvo una hemorragia. Amaba tanto a su esposo y salió embarazada, se murió de su último bebé de 22 semanas. Y Frida Kahlo, una mujer de riesgo, bohemia, le gustaba fumar, le gustaba tomar, tuvo un accidente de tránsito, se le sonó la cadera, ya tenía una alteración importante para un parto natural, ¿verdad? Resulta que tuvo 5 abortos y terminó con una trombosis venosa de miembros inferiores, y los reumatólogos consideran que pudo haber sido una de las pacientes con síndrome antifosfolípido de su época. Muchas gracias.